al Salmo 51, por favor. Vamos al Salmo 51. Todo aquel que tenga su Biblia, estimo que todo verdadero cristiano debería tener la palabra de Dios consigo, por una gran razón, porque la amamos y porque es la palabra de Dios la que nos revela la voluntad y los propósitos de Dios para sus hijos. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a leer el Salmo 51 del versículo 1 al verso 12. Salmo 51, versículo 1 al versículo 12. Y dice el título en letras pequeñas: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí en el verso 11 y 12 donde estará nuestro mensaje de hoy, dice David, arrepentido delante de Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Nosotros conocemos muchas cosas de David y una de ellas es que de él se ha dicho que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a pesar de eso, textos como este, que se derivan de aquella historia que ya he leído, que se encuentra en el libro de Reyes, cuando David adultera con Betsabé y termina acabando con la vida de su siervo Urías, nosotros esta verdad nos recuerda que David es un hombre sujeto a pasiones y pecador como nosotros. No había nada especial en David, no había nada especial en Moisés, no había nada especial en Noé, no había nada especial en el apóstol Pablo, no había nada especial en el apóstol Pedro, no había nada especial en el apóstol Juan. Todos ellos recibieron de la gracia inmensurable de Dios, al igual que nosotros. No eran una especie de extraterrestres o hombres hiper sobrenaturales, no. La Biblia dice que el único en el cual no se halló pecado fue en Jesucristo. Todo el resto, descendientes de Adán, en ellos se halló pecado, es lo que dice la palabra de Dios. Y David se acerca a la presencia de Dios y la Biblia quiso dejarnos esta oración registrada para que sirviera de modelo para todos los hijos de Dios. David se acerca a la presencia divina de Dios para implorar perdón por cada uno de sus pecados, por cada una de sus maldades, pecado que le había ocasionado grandes tristezas y dolores a David, pero principalmente pecados que habían roto la comunión de Dios con David. Por eso él le ruega, hazme oír gozo y alegría, purifícame con hisopo y seré limpio, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo yo he pecado. Mis amados hermanos y amigos presentes en esta mañana, ninguno de nosotros,
Absolutamente ninguno debe imitar los comportamientos pecaminosos de David. Algunos usan eventos como estos para justificar y dar luz a sus vidas de pecado. Bueno, David pecó. Bueno, Pedro pecó. Sí, pero sus vidas no se quedaron allí como lo vamos a ver hoy. De hecho, esta oración describe que el pecado de David no se quedó allí. David trata con su pecado. ¿Y de qué manera? A través del arrepentimiento. Ninguno debe imitar el comportamiento pecaminoso de David, pero absolutamente todos deberíamos imitar su arrepentimiento. Todos. Absolutamente todos. Y esto lo hacemos cuando el Espíritu Santo, quien mora dentro de los verdaderos hijos de Dios, mora dentro de nosotros, pecamos y nos convence de pecado, nosotros debemos ir en arrepentimiento. Y yo entiendo que David podía tener en mente, o nosotros deberíamos tener en mente las palabras del proverbio que dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Escucharon eso? El que encubre su pecado no prosperará. Las consecuencias serán terribles, catastróficas para el alma del hombre que no se aparta de su pecado. Y eso es lo que declara el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa ni se aparta de ellos, no gozará de las ricas, hermosas misericordias de Dios. Pero ¿qué usó Dios, mis amados hermanos y amigos? ¿Qué usó Dios para convencer de pecado a David? Bueno, Dios usa nada más y nada menos que al profeta Natán. Y nosotros, al estudiar el episodio de David, nos podemos dar cuenta que David pasó muchos meses sin arrepentirse de su pecado, guardándolo en silencio, encubriéndolo. Pero Dios, quien ama a sus hijos, siempre hará lo que tenga que hacer para traer a sus hijos al redil. ¿O no? Eso hace Dios. Esa es la obra que Dios ha prometido hacer en sus hijos por medio de su Espíritu. Y Dios usa al profeta Natán para convencer de pecado por medio de las palabras del profeta a David. Y lo hace a través de una parábola que ustedes ya han leído junto conmigo. Que es cuando le dice el profeta, tú eres aquel hombre, ¿recuerdan? Tú eres aquel adúltero, tú eres aquel asesino, tú eres un profeta. Y esta verdad liquida el concepto que tienen de profetas los, entre comillas, profetas hoy. Que lo que hacen es poner paños de agua tibia en el pecado de los hombres. Lo que hacen es minimizar el mensaje del Evangelio para satisfacer a los hombres. Algunos se les dice profetas. Inmediatamente piensan en una especie de bola de cristal que adivina el futuro, y yo tengo que decirles que eso no era lo que hacían los profetas en la Biblia. Sí, ellos hablaron del futuro, pero ese futuro siempre giraba en torno al plan de redención, no en torno a los hombres, no en torno a tu vida, no, en torno al plan de redención. Pero déjame decirle que el trabajo fundamental y principal de los profetas era llamar al pueblo, ¿qué pueblo? Al pueblo de Dios a volverse al pacto. Eso era lo que hacían. Que se apartaran de sus malos caminos y se volvieran a los caminos de Dios. Y pastor, ¿y cómo sé eso? Lee tu Biblia y te darás cuenta. Si no, mira lo que hace el profeta Natán. Él no viene a hablarle a David de una especie de profecía futurista, no. El profeta Natán viene a hacer lo que hacían muchos profetas en la Biblia, confrontar el pecado de los hombres. Cosa que no hacen muchos, entre comillas, profetas hoy. Pero Dios usa a su siervo para confrontar
el pecado de sus hijos. Y declara el apóstol Pedro que ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. Mi hermano, si tú te expones regularmente a la Biblia, inevitablemente serás confrontado. Eso hace la Biblia. Cuando tú verdaderamente estudias la Biblia, tú de alguna manera u otra te vas a sentir confrontado porque la Biblia te llama a vivir conforme a esas verdades. Cuando tú ves en la Biblia el Dios de juicio, tú deberías temblar de pánico porque ese Dios de juicio rechaza el pecado, no tolera el pecado. Yo no sé si ese es el Dios que te hiciste en tu mente, no me importa, yo quiero ver ese al Dios que dice la Biblia. Y ese Dios aborrece el pecado y castigará a los pecadores sin excepción. No importa cuántas palabras tú digas, Dios castigará al pecado. Lo hará. Dios lo hará. Por eso es inconcebible hablar de un cristiano que no lee ni aplica la Biblia a su vida. Eso es contradictorio a lo que la Biblia dice. Contradictorio. Si no nos exponemos a la Biblia, jamás ella podrá hacer una obra en nosotros. Jesús orando al Padre le dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando no nos exponemos a la palabra de Dios, nuestra vida cristiana entra en una especie de stop, de estancamiento. Porque es ella la que nos ayuda a crecer, porque Dios ha determinado a ella como un medio de santificación, para tratar con nuestra vida de pecado y para que el pecado sea mortificado y pierda, por lo tanto, su intensidad en nosotros, pierda vida en nosotros. Alguien decía, mortificar el pecado es como colgar un cuerpo que ya ha sido golpeado, colgarlo en una cruz y dejar que vaya muriendo poco a poco, que pierda su fuerza, su intensidad. Y me temo que muchos, por no exponerse a la Biblia, siguen allí sus pecados, pecados no mortificados, pecados no confesados. Y a eso tal vez se deba tu estancamiento espiritual. Y más adelante voy a hablar un poco más de esto, pero Dios usa a su siervo, el profeta, para convencer del pecado a David. Y es interesante que es Dios quien toma la iniciativa. Hermanos, siempre Dios toma la iniciativa. Cuando nosotros vamos convictos de pecados a la presencia de Dios, es porque hubo una obra divina del Espíritu Santo en nosotros que nos convenció de pecado. Dios siempre toma la iniciativa. Siempre. Siempre. Y volviendo al Salmo 51, el versículo 11, declara David: no me eches de delante de ti. Hermanos, David reconoce que merece ser abandonado por Dios debido a lo que hizo. David dice: yo no merezco recibir los favores de Dios debido a mi pecado. Hermano, y créame, si hubo un hombre en la Biblia que recibió muchos favores de Dios y bendiciones de parte de Dios, eso fue el rey David. Y David dice: no me eches delante de ti. ¿Saben por qué? Porque David sabe que eso es lo que merece, ser echado de la presencia de Dios. Y eso es lo mismo que tú y yo merecemos cuando pecamos delante de Dios. Merecemos ser desechados. Es lo que realmente nosotros merecemos. Merecemos ser aislados de la presencia santa de Dios cuando nosotros pecamos. Pero ¿qué hace David, mi amado hermano, mi amada hermana? David se refugia en las múltiples misericordias de Dios y le ruega: no me eche de delante de ti. Dios es sumamente misericordioso. La semana pasada hablábamos de aquellos hombres que enfatizan solo un Dios amor, 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 y se olvidan que Dios también es fuego consumidor, también Dios es justicia y juicio, que siempre hay que buscar un equilibrio porque estos y aquellos también son atributos de Dios. Bueno, y quiero irme a aquellos que se han ido al otro extremo, que ven a Dios solo como un Dios de juicio, de justicia nada más, como si Dios no fuera un Dios amoroso y misericordioso.
yo tengo que decirte que Dios también es misericordia. Y su misericordia, dice la Biblia, son eternas. Quiere decir que siempre han existido y siempre existirán. Las misericordias de Dios no se acaban. Dios es rico en misericordia, dijo el apóstol, y Padre de toda consolación. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen que Dios es misericordioso. A veces pienso que nos acercamos a nuestra confesión de pecado sin esa convicción. Porque para que tú te aferres a las misericordias de Dios, primero debes entender que Él es misericordioso. Para que tú te puedas refugiar en el amor de Dios, primero debes entender que Él es amor. Es imposible ir a Él con estas convicciones si no tienes claro lo que nuestro Dios es. Y desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, Dios ha mostrado su misericordia. Nosotros no hablamos de dos dioses, como si la Biblia tuviera dos autores, dos personajes central. No, la Biblia es uno solo. Por eso aquí predicamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ninguna de estas palabras ha de ser menospreciadas. Ella una con la otra se complementan y se enriquecen con respecto al plan de redención. En el Antiguo Testamento vemos a Dios llevando a cabo sus juicios, pero también vemos a Dios mostrando misericordia. El mismo Dios del huerto del Edén es el mismo Dios del huerto de Getsemaní. Es el mismo Dios, el mismo Dios. Amor, misericordia, justicia y juicio. Ese es nuestro Dios. Y allí va David. Y ese es el lugar de refugio para todo pecador. El mejor lugar para refugiarte en medio de tus múltiples pecados son las misericordias de Dios. Ve a sus misericordias. Ese es el mejor lugar y a ese lugar es donde se dirige David. Y es por eso que en el verso 1 del Salmo 51 David comienza: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David comienza su oración aferrándose a las misericordias de Dios. Y David le dice: no me eches de delante de ti. David sabía que dentro de la presencia de Dios, David se sentía seguro, se sentía confiado, se sentía alegre, se sentía feliz, se sentía protegido. Por eso David sentía lo terrible que sería estar fuera de la presencia de su Padre Celestial. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasó en el pasado, que de repente iban por la calle tomados de la mano de su madre o de su padre, y de repente en un bululú de gente, como le decimos acá, o en un mercado, te perdiste por unos segundos o por unos minutos de tu madre o de tu padre. Si alguno lo ha experimentado, saben lo mal que se siente eso. En solo segundos se te hacen como una eternidad. Y mi mamá, y mi papá, te sientes desprotegido, desprotegida, solo, expuesta a los peligros, triste, desesperado, desesperada, ¿verdad que sí? Esa es la sensación, y aún mayor, la que sentimos cuando estamos fuera de la presencia de Dios. Es por eso lo mismo. Es inconcebible que un hijo de Dios no tenga comunión con su Padre. ¿Saben por qué? Porque el mismo David, que le dice a Dios: no me eches delante de tu presencia, fue el mismo que oró: en tu presencia hay plenitud de gozo. David sabía el gozo que se sentía y que un hijo de Dios experimenta en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, no sé, solo Dios conoce sus corazones, pero no sé cuántos de ustedes anhelan y se deleitan en estar en la presencia de Dios. ¿Saben qué decía también el salmista? Mi hambre tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso sucede en un verdadero hijo de Dios. Tiene hambre y sed por estar en la presencia de Dios. A veces veo a la gente tanto tiempo pegada a la internet que me pregunto: ¿en qué tiempo leen su Biblia? ¿En qué tiempo oran? ¿Qué tiempo dedican para las cosas verdaderamente productivas para sus almas? Llegamos en los tiempos donde todos se creen teólogos.
Pero muy pocos hombres se han dedicado a la piedad, a la devoción a Dios. Y este es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, mi relación con Dios. Mi hambre tiene sed de Dios. Hermano, ¿tú puedes clamar eso con plena convicción? Me temo que muchos no, porque se distraen muy rápido en los deleites temporales de este mundo. Pero David le afectó grandemente que Dios pudiera sacarlo de su presencia debido a su pecado. Y David le dice: por tus múltiples misericordias, no me eches de delante de ti. Por favor, Padre. Se siente horrible estar fuera de tu presencia. Sí, David, sí, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Luego David le dice al Señor: y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos que David no tenía la luz que el Nuevo Testamento da sobre la presencia permanente del Espíritu Santo como sello de la salvación eterna del creyente. No tenía la luz que nosotros tenemos. Sin embargo, esto no significa que no debamos orar como David. En este versículo, mis amados hermanos, David no habla de la presencia permanente del Espíritu Santo como sello y garantía de nuestra salvación. No está hablando en este contexto, sino que David más bien se está refiriendo al poder del Espíritu Santo, a la influencia del Espíritu Santo y a la obra santificadora del Espíritu Santo. A esto es que David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Para David era de suma importancia el poder que ejercía ante sus pecados el Espíritu, la influencia y la obra santificadora. Y podemos entender estas verdades viendo toda la Biblia en su contexto. Mis hermanos y amigos, y sin esta capacitación espiritual de parte del Espíritu Santo de Dios, el creyente no puede dar testimonio eficaz de la verdad. Necesitamos esa obra del Espíritu Santo. Al momento que el creyente deposita toda su fe en Jesucristo como su único Salvador y Redentor, viene a morar dentro de él inmediatamente el Espíritu Santo. Hermanos, la presencia del Espíritu en este sentido es lo que sostiene al creyente con un espíritu de poder. La presencia del Espíritu en nosotros es la que nos sostiene en nuestro día a día. Por eso es que David, al finalizar el verso 12 del Salmo 51, dice: y espíritu noble me sustente, porque nos dota de ese poder. Así que David se refiere aquí es: Señor, no quites de mí la influencia de tu Espíritu, no quites de mí la capacitación de tu Espíritu, ni la obra santificadora de tu Espíritu en mi corazón. Es lo que David le está pidiendo. Porque quienes han sido sellados con el Espíritu, ese es un sello que nada ni nadie puede borrar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco. Él da su vida por sus ovejas. Él las tiene en sus brazos y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Porque yo les doy vida eterna. Este texto no está hablando de perder la salvación como algunos erradamente lo exponen. El Señor dice que aquellos que creen en Él les ha dado vida eterna. El Señor dice que esta es la vida eterna, que crean en mí, me conozcan. Si se pierde, no es vida eterna. Él nos ha dado vida eterna y ha empezado una obra en sus hijos por medio de su Espíritu que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Están viendo este modelo de oración? ¿Cómo deberíamos imitarlo nosotros? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mis amadísimos hermanos y amigos y jóvenes presentes, el pecado nos mata el gozo. El pecado trae luto y dolor a nuestro corazón.
El pecado nos quita el sueño y golpea con fuerza nuestra conciencia. El pecado nos da tan duro que produce lágrimas abundantes en el verdadero Hijo de Dios. El principal enemigo del gozo no es la situación económica de un país. El principal enemigo del gozo en el creyente es el pecado, que mora allí cerca, en tu corazón, allí está. Día tras día. Día tras día. Algunos luchan con un pecado más que otro, pero a todos nos persigue día tras día un pecado que intenta cada día destruir nuestra comunión con Dios, que intenta cada día quitarnos nuestra paz, que intenta cada día robarnos el gozo. Y ese dolor que se produce en el creyente es muy diferente al dolor que se produce cuando un incrédulo comete pecado. Cuando un incrédulo comete pecado, teme es a ser descubierto, teme a que lo boten del trabajo, teme a que su esposa lo descubra, teme a que sus amigos se den cuenta, o su madre o su padre. Pero el verdadero Hijo de Dios, lo que le causa dolor cuando peca es porque ha ofendido a Dios. Es porque él sabe que está llamado a glorificar a Dios, pero dicho pecado le ha robado la gloria a Dios. Y es por eso que el hijo pródigo, cuando viene arrepentido, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Porque ese dolor que se produce en nosotros no es porque los demás nos vean o nos descubran, sino porque hemos ofendido a Dios y Dios nos estaba observando cuando hicimos lo que hicimos y dijimos lo que dijimos. Cada mala palabra que ha salido de tu boca, Dios la ha escuchado. Cada pensamiento impuro que se deposita en tu mente, Dios lo conoce. Cada motivación con la que haces las cosas, Dios las conoce. Declara el salmista que Dios conoce aún los secretos del corazón de los hombres. De Él no te puedes ocultar, de Él no te puedes ocultar. Lo que maquinas y cuando lo maquinas, Dios lo ve, y el castigo será terrible. Y pese a nuestro arrepentimiento, tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Recordemos que cada vez que cedemos a la tentación, estamos provocando que Dios nos discipline. Eso es lo que estamos provocando. En cada conflicto en la casa, en cada conflicto en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estés, que deshonre a Dios, estás provocando que Dios traiga disciplina sobre ti. Si no, mira el caso de David, las consecuencias tan terribles que vino a su vida, y a pesar de eso, aún el hijo que fue concebido murió. Desde tu propia casa vendrá el juicio, traeré espada, y así fue. Consecuencias trae el pecado. Pero David le dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. El verdadero creyente, cuando peca, tiene la salvación, mas no tiene el gozo de la salvación. Son cosas muy diferentes. Ese gozo y esa alegría de haber sido redimidos, de haber sido salvados y perdonados, ese gozo es el que se pierde cuando pecamos, pero la salvación no, ella sigue allí. Y ese gozo, una de las maneras que se pierde es trayendo inseguridad a nuestras mentes. David perdió la seguridad de la salvación por muchos meses al haber caído en la transgresión. Pedro perdió la seguridad de su salvación cuando negó al Señor. Todos perdieron esa seguridad, entraron en duda: ¿será que soy verdaderamente tu hijo? ¿Por qué sigo luchando con este mismo pecado y parezco no salir adelante? Esa duda viene cuando pecamos. Y es por eso que David le dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme esa alegría que se experimenta cuando se es perdonado. Es indudable que todos, Pedro, David, todos recuperaron esa seguridad de la salvación. Todos. Pero primero, tuvieron que derramar muchas lágrimas por su pecado. Y lo que el Señor quiere es evitarnos ese dolor. J.C. Ryle dijo lo siguiente: recuerda mi advertencia,
Vela y ora cuando tengas el gozo del Señor. Por encima de todo, no contristéis al Espíritu. Por encima de todo, no apaguéis el Espíritu. Por encima de todo, no enojes al Espíritu. No alejes al Espíritu enredándote en pecados pequeños y malos hábitos. No lo hagas. Yo tengo que decirte que los pecados más escandalosos comenzaron con un pecado pequeño. Con un pecado que para muchos parece insignificante. Ay, decir esta palabra es pecado. Muchos se toman con ligereza las cochinadas que salen de su boca, que depositamos en nuestras mentes y en nuestro corazón. Pero los grandes pecados comenzaron por ceder a una pequeña tentación. A una pequeña tentación. Sabiamente dijo un siervo del Señor: quien camine más cerca de Dios en Cristo, repito, quien camine más cerca de Dios en Cristo, será quien por regla general disfrute de una paz mayor. Hermanos, Dios quiere que la vida cristiana sea una vida de gozo y no una vida penosa. El Señor nos insta cada día a gozarnos en Él, a encontrar contentamiento en Él. Dios no quiere que llevemos vidas apáticas y rendidas al sufrimiento por nuestros pecados. No, Dios quiere que sus hijos vivan en gozo y alegría. Nunca el creyente es tan feliz como cuando no peca. Por eso esta enseñanza se llama el gozo de no pecar. Nunca los hijos de Dios son tan felices como cuando no pecan. A mí me toca escuchar constantemente consejería y hay casos en los que dedica su tiempo. Y es triste escuchar, hermanos, cuando dice: pastor, cuánto dolor me ha dejado el pecado. Pero cuánta alegría da, pastor. Llevo semanas en dependencia del Espíritu Santo luchando con este pecado. Y me he mantenido alejado de él, estoy contento como nunca. Claro, mi hermano, ese es el gozo de no pecar. Nosotros somos más felices cuando no pecamos. Por eso es que en el cielo todo será alegría y gozo. Es por esa razón. Solamente los que andan en santidad experimentarán el gozo divino. Hay una estrecha relación, mis amados hermanos y jóvenes. Hay una estrecha relación entre la santidad y el gozo. Están entrelazadas la obediencia, la santidad y el gozo. ¿Tú quieres ver a un cristiano gozoso? Ve a un cristiano que lucha y se guarda del pecado. Gozoso, porque le está dando toda la gloria a Dios, no por sus fuerzas, sino por la obra de Dios en él. Acompáñenme al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Dice la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos. ¿Palabras de quién? De Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Él nos es de ejemplo, y permanezco en su amor. Verso 11 de Juan 15. Estas cosas os he hablado. ¿Cuáles? Que guardéis mis mandamientos y las que viene diciendo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Vieron cómo hay una conexión entre el gozo y la obediencia? Hay una estrecha conexión entre la santidad y la obediencia. Y es lo que David en el Salmo 51 clama: el pecado me ha robado el gozo. Por eso es que le dice en el 8: hazme oír gozo y alegría. David sabía lo que era tocar el arpa con alegría, cantar al Señor, vivir alegre cuando se mantenía recto en la ley de Jehová. Pero David también sabía los desastres y el dolor que producía el pecado en el cristiano. Mis amados, el gozo es el resultado de la obediencia. El gozo verdadero viene de Dios y Él comparte con aquellos que viven en comunión con Él ese gozo. Por eso David dice: vuélveme el gozo de tu salvación.
Hermanos, una vida de desobediencia no puede ser una vida de gozo. Repito, una vida de desobediencia no puede ser una vida de gozo. ¿Quieres seguir con tu vida de tristeza, agonía, preocupación, deshonra al Dios vivo? Sigue en tus pecados. Sigue. Sigue comportándote como te comportas. Sigue pronunciando las mismas palabras obscenas que salen de tu boca. Sigue dejando crecer en tu mente esos pensamientos impuros. Sigue abriéndole la puerta al pecado, sigue. Pero lo que experimentarás en tu vida será tristeza y será dolor. Pero, si en dependencia al Señor te esfuerzas en obediencia a ser santo para Él, santificado para Él, llevarás una vida de gozo. No hay mejor momento para una pareja matrimonial estar feliz que cuando no tienen discusiones. No hay momento para la familia en la fe estar tan contentos como cuando se aman unos a otros de manera incondicional. Y todo lo contrario es cuando no se aman y cuando viven en conflicto. Todo es tristeza, amargura, desaliento. No hay paz, no hay paz. Hay una relación hermosa entre la santidad y la obediencia y el gozo. Una relación maravillosa. En el pecado encontraremos dolor y lágrimas, como lo sintió David y el apóstol Pedro, quienes vinieron verdaderamente arrepentidos ante Dios y se les concedió el perdón. Porque solo se habla del pecado de David y de Pedro, pero no se habla de su arrepentimiento desde el corazón. Estos hombres, como verdaderos hijos de Dios, se arrepintieron de sus pecados, se apartaron de ellos y alcanzaron misericordia. Mi amado hermano y amigo, Satanás, cuando te pone en bandeja de plata la tentación, porque ninguno que es tentado por Dios, sino según su concupiscencia. Satanás, cuando nos tienta, a ninguno nos presenta el costo de pecar. No nos presenta las consecuencias tan terribles que traerá para tu alma el pecado. No te presenta las consecuencias tan terribles que traerá para tu alma y tu matrimonio el pecado. Mas Dios, nuestro buen Dios, nuestro gran Dios, nuestro misericordioso y amoroso Dios, hoy nos recuerda que habrá gran gozo, un gozo inmensurable para aquellos que le obedecen. Hay gozo en no pecar. Tú puedes tener el bolsillo vacío, pero si tu vida está caminando conforme a la voluntad de Dios, tú serás la persona más feliz sobre esta tierra. Más feliz, más feliz. El problema principal del hombre no es ni su salud ni su economía. El problema principal del hombre está en su corazón, su pecado. Y es allí donde trata el Señor. Es allí donde trata el Señor. Y Él nos quiere llamar hoy a la obediencia, a la santidad, y decirnos: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aléjate del pecado y mira la experiencia dolorosa que trajo David. Aléjate del pecado hoy. Abandona tu pecado hoy, sin justificarte, sin culpar a nadie. Viendo el ejemplo de David: contra ti solo he pecado. Él no culpa a Betsabé, él no culpa a Urías. Yo he pecado. Algunos en una discusión matrimonial decimos: porque tú. No, hermano. Tu esposa o tu esposo, con lo que te dijeron o hicieron, lo que hicieron fue sacar a flote lo que ya estaba en tu corazón. Tú y solo tú eres culpable de tus pecados. Y con esa actitud, mis amados, debemos venir al Señor, humildes, humillados, mirándonos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos. Yo no conozco tu corazón, pero si no hay un pecado confesado, hoy es el día para confesarlo delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar.
Él nos ha recordado en Romanos 6 que ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no es nuestro rey, Cristo es nuestro rey. Y eso es parte de la obra sobrenatural de salvación que Dios ha hecho en nosotros. El pecado ahora solo puede hacernos una invitación. Ya no es nuestro rey. Hermanos, son promesas verdaderas de Dios. Refúgiate en las misericordias de Dios. Pero para eso, primero debes entender, creer que Él es misericordioso. Y Él lo es. Él lo es. Mis amados, vayamos al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados y que de esta manera podamos experimentar el gozo de no pecar. Oremos.